Buenos días. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en los que la iglesia se encuentra bajo ataque. Persecución en algunas naciones, leyes que van restringiendo poco a poco la libertad de las iglesias, falsas doctrinas que se están infiltrando en la iglesia, falsas doctrinas que se difunden a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, falsos pastores que van cobrando cada vez más notoriedad en las iglesias, y inclusive falsos creyentes que están dentro de las iglesias, que van manchando con pecado y van manchando la santidad de la iglesia misma. Y por todos lados, como vemos, la iglesia está bajo ataque. Y sabiendo esta situación del mundo inclusive, ¿cómo la iglesia puede seguir adelante? ¿En qué podemos encontrar como iglesia nosotros ánimo para poder seguir adelante? ¿En qué podemos encontrar ese ánimo para poder decir que vamos a seguir adelante y la iglesia va a salir adelante? En los tiempos de Jesús, sus discípulos y seguidores empezaron a ver también la oposición al ministerio de Jesús. Las autoridades de ese entonces se oponían a Jesús, y no solo ello, sino ellos habían visto las oportunidades para poder matarlo a Jesús, le ponían trampas y ellos conocían cada vez más la hostilidad hacia ellos. Gente que se acercaba a Jesús no porque le conociera realmente quién era, sino que buscaba solamente los milagros, buscaba solamente sanidades acerca de Jesús, pero pronto se irían. Sumado a esto, Jesús prontamente les diría tal vez algo trágico para ellos, que Él se iba a ir, que Jesús iba a morir, que era necesario que Él muera y que sus seguidores serían perseguidos. En la mente de ellos obviamente se formularían tal vez la pregunta, ¿y cómo es que vamos a continuar? ¿Este movimiento continuará? ¿Este movimiento perdurará? Y Jesús, a través de este pasaje, justamente pone en ellos ese aliento para poder seguir adelante. Porque cuando sucedan todos estos hechos, ellos iban a recordar este pasaje e iban a caminar y continuar adelante. Jesús dijo que la iglesia prevalecería a pesar de todo, porque la iglesia es de Dios. Y Él mismo es quien edifica la iglesia. Jesús prometió esto, que Él edificaría la iglesia. Y si es del Señor, por tanto la iglesia prevalecería y prevalecería a todos los ataques y resistiría a todos los ataques que vengan. La iglesia comenzó hace más de 2000 años, después de la muerte de Jesús. Y estamos en el año 2022 y la iglesia prevalece. Y la iglesia prevalecerá hasta que el Señor quiera, hasta que este mundo termine. Pero vamos a ver este pasaje. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 18. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un versículo difícil, se podría decir, debido a que ha sido sujeto a malas interpretaciones por muchos años en diversos sectores. Dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando leemos el versículo y solo leemos el versículo, nos preguntamos: ¿y sobre esta roca edificaré mi iglesia? La pregunta es: ¿sobre cuál roca? ¿Cuál es esa roca sobre la cual Jesús dijo que edificará su iglesia? ¿Esa roca es Jesús mismo? ¿Esa roca es Pedro a quien le estaba hablando? Esa roca es la aseveración que hizo Pedro momentos antes. Y vamos entonces a mirar las alternativas. Una alternativa bastante común que hemos escuchado es que esa roca sea Pedro.
Debido a que Jesús le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y ese es el entendido que Jesús está diciéndole a Pedro que él va a ser el fundamento de la iglesia. Ok, recordemos que cuando vamos a mirar un versículo, siempre tenemos que mirar el contexto, el antes, versículos posteriores, para poder analizar muy bien un texto. Pero no solo ello, sino también tenemos que mirar el contexto bíblico. Si es que la conclusión a la que llegamos después de haber analizado el pasaje está en contra de todo lo que la Biblia nos está diciendo, entonces hemos pensado mal en algún punto. Por tanto, porque la Biblia nunca se va a contradecir, por tanto, cuando analizamos un pasaje tenemos que mirar el contexto inmediato, anterior y posterior, pero también el contexto bíblico. Ok, entonces en base a eso vamos a analizar este pasaje en donde estamos poniendo como primera alternativa que Pedro fuera la roca. Y vemos el contexto entonces. Los versículos anteriores se trata de una conversación que Jesús está teniendo. Si recordamos, está teniendo una conversación con sus discípulos. Él se ha apartado a Cesarea de Filipo con sus discípulos para poder enseñarles algunas cosas. Y les dice entonces, cuando está con ellos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le empiezan a contestar. Algunos dicen que eres Juan, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres de los profetas. Y Jesús les responde a ellos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y después de un rato de estar meditando en ello, Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegra de esa respuesta y le dice a él: dichoso eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando miramos el contexto, nos preguntamos de qué están hablando, de qué está hablando Jesús, qué es lo más importante que está sobresaliendo en esta conversación. Y vemos, cuando miramos el versículo previo, Jesús está hablando de quiénes dicen que soy yo, cuál es mi identidad, quién dicen que soy yo. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús resalta esta respuesta diciendo: esto no vino como conclusión tuya, sino esto te fue dado por el Padre. Y dice, y luego inmediatamente digo: y yo también tengo algo que decir, Pedro, ¿no? Y yo también tengo que decir algo, y yo también voy a complementar algo, y yo también tengo para decir esto, Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, al parecer, mirando el contexto, no está hablando acerca de Pedro. Pedro no es el más importante aquí, sino es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahora, si vamos a ver más adelante, en el verso 20, dice, leemos, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Nuevamente en el verso 20 estamos viendo que está hablando Jesús acerca de la identidad de Jesús. No le digan a nadie que él era Jesús el Cristo. Entonces él comienza preguntando: ¿quién soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo. Ok, Pedro, yo tengo algo más para decir, añade Jesús, y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice: y no le digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Entonces, definitivamente el contexto apunta ¿hacia qué? Hacia la identidad de Jesús. El contexto nos apunta a que el punto principal de estos versículos es la identidad de Jesús. Que esta roca sobre la cual va a fundar su iglesia el Señor
es esta aseveración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, también miremos desde el punto de vista gramatical. Pedro y roca son palabras parecidas, sin embargo se difieren en que Pedro es una palabra, viene de la palabra Petros, que es una palabra en masculino y que nos habla de una piedra pequeña, una roca pequeña, versus roca. En esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca es Petra, es una palabra en femenino y que nos habla de una gran roca, de una montaña de roca, ¿no? Entonces, haciendo una comparación, es una piedra pequeña con una montaña de roca. Entonces, Jesús diciendo: tú eres una piedra pequeña, Pedro, y sobre esta montaña edificaré mi iglesia. O sea, definitivamente son palabras diferentes, parecidas, pero diferentes. Y viendo gramaticalmente, Pedro no puede ser esa roca. ¿Y qué es esa montaña entonces a la cual Jesús se está refiriendo? Lo más probable es a la aseveración que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: bienaventurado eres, Pedro, esto no te lo dio mi Padre, esto no vino de tu propia mente, tu propia conclusión, esto te lo ha dado mi Padre. Y yo te digo que aunque tú eres una piedrecita, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando vemos gramaticalmente, también apunta a que fuese esta roca Cristo mismo. Algunos dicen que cuando Jesús estaba diciendo esto: tú eres una piedrecita pequeña, Pedro, pero sobre esta gran roca, está él apuntándose a sí mismo, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? De manera que algunos dicen que cuando Jesús está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús estaba hablando de sí mismo. Podría ser, sin embargo, no hay una manera bíblica de demostrar que Jesús está pensando o apuntándose a sí mismo diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Entonces, decíamos que miremos el contexto inmediato y también debemos mirar el contexto bíblico. Ahora, el contexto inmediato apunta hacia a mirar que se trata de la identidad de Jesús. Ahora miremos el contexto bíblico. ¿Qué es lo que dice Pedro acerca de la roca? ¿Qué él entendió acerca de la roca? En Hechos capítulo 4, verso 11, dice Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, Pedro mismo está diciendo aquí que este Jesús es la piedra reprobada de ustedes los edificadores, pero ha sido la cabeza del ángulo. Ustedes han visto a Jesús como una piedrita reprobada, pero sin embargo esta piedrita que ustedes han reprobado se ha constituido en ser la piedra angular, ¿no? La cabeza del ángulo, la piedra más importante, ¿no? de este lugar. Y esta palabra piedra ya es otra palabra que está usando aquí, no es ni Petros ni Petra, por eso no podemos comparar de esa manera, pero sí nos da la idea de esto, ¿no? De una piedra. Que Pedro está diciéndoles a ellos: ustedes vieron a Jesús como una piedrita que puede ser reprobada, que no sirve para nada, pero saben que esta piedrita que ustedes han desechado se ha constituido en la cabeza del ángulo, en la piedra más importante de la construcción. Eso es lo que decía Pedro. Entonces Pedro estaba apuntando ¿a qué? A Jesús y a la identidad de quién era este Jesús, ¿no? Y vamos a ver a Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, dice: somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo
mismo, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Nuevamente vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Pedro diciendo, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, acercándonos a él, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios, y es una piedra preciosa. Entonces Pedro nos está hablando de esta piedra como una piedra viva, escogida por Dios y preciosa. Entonces cuando hablamos de piedra, cuando hablamos de roca, obviamente está hablando acerca de Cristo mismo, de la identidad de Cristo, de reconocer quién es Cristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de roca, obviamente había una connotación acerca de Dios mismo, ¿no? Recordemos que algunos salmos hablan que Él es la roca fuerte sobre la cual estamos parados. Entonces, cuando hablaban de roca, inclusive en el Antiguo Testamento, la idea era Dios mismo. Jesús mismo habló que debíamos poner nuestra casa sobre una roca firme y no sobre la arena que se mueve. Entonces, ¿cuál es esa roca firme? Obviamente es Cristo mismo, pero en estos momentos Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús está diciendo, Pedro, aunque tú eres una piedrita chiquita, en comparación a esto que tú has dicho, yo sobre esto que tú has dicho, que es una tremenda roca, una tremenda montaña de piedra, yo voy a edificar mi iglesia. ¿No? Entonces, definitivamente, el contexto nos lleva a pensar y a mirar que a la roca que Jesús está refiriendo es lo que Pedro ha dicho. Y definitivamente, quitemos esto de la iglesia, esta aseveración de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si la iglesia no llega a entender y a conocer que quién es Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, que es el Hijo del hombre y a su vez el Hijo del Dios viviente, todo se cae, porque no habría iglesia. Por eso es que aquellos que pretenden hablar de Dios minimizando a Jesús o haciendo que Jesús no es Dios o no ha sido hombre, no hay iglesia, no es la iglesia del Señor, porque la roca fundamental es el poder entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el amado, el centro, que Jesús es el Rey. Y cuando nosotros podemos entender esto, sobre eso empieza a edificarse toda la iglesia. Entonces, la piedra fundamental, la roca fundamental sobre la cual se va a edificar la iglesia es la identidad misma, el reconocer a Cristo mismo. ¿Quién es Cristo mismo? Esa roca eterna es Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta verdad revelada es esa gran piedra, es esa gran roca sobre la cual se va a edificar su iglesia. Ahora, Jesús mismo es la piedra del ángulo, como habíamos dicho. Sin embargo, todo el edificio que constituye la iglesia a través de los tiempos, dice también la Biblia que el fundamento es puesto por los apóstoles y los profetas. Pero no nos confundamos, ¿no es cierto? El fundamento puesto por los apóstoles y los profetas no está hablando de personas, no está hablando de los apóstoles de ese tiempo, ¿no? Y que el fundamento está sobre ellos, no, sino el fundamento está sobre la verdad revelada también a la vida de ellos a través del Espíritu Santo, y que se ha consignado en la Biblia. Entonces, Jesús es el verbo hecho carne, la palabra de verdad, la palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra de Dios hecha carne, los apóstoles lo pusieron como el fundamento, como la base misma de toda la iglesia.
Y una vez que se puso ese fundamento, la iglesia puede seguir creciendo. Veamos entonces, dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento principal, ¿quién es? Es Jesucristo. Es la palabra, es su verdad. Es la verdad de que Él es el Hijo del Dios viviente, de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ese es el fundamento importante. Su palabra, su verdad, Jesucristo mismo, el conocer y el reconocer que Jesucristo es el Hijo del hombre y a su vez el Hijo del Dios viviente. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la piedra fundamental, la roca fundamental es Jesucristo. Es la roca escogida y también luego nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados en esta iglesia. ¿Ok? Como piedras vivas entonces vamos creciendo en este edificio que es la iglesia. Por tanto, ¿cómo va a crecer la iglesia de Dios? Cristo es el fundamento. El Hijo del Dios viviente, la piedra fundamental, la roca sobre la cual se edifica la iglesia, esa roca firme, la piedra del ángulo, la piedra más importante, la fundamental. Sin ella no se puede seguir construyendo. Luego se puso el fundamento de toda esta construcción. El fundamento se puso a través de los apóstoles y los profetas de ese tiempo, a través de la verdad revelada por el Espíritu Santo a ellos y consignada en las Escrituras. Y entonces ese es el fundamento sobre el cual se va a edificar toda la iglesia. Jesús mismo dijo cuando estaba en vida, ¿no? Hay muchas cosas que les daré a conocer, pero se las dará a conocer el Espíritu Santo, ¿no? Y esas cosas diferentes acerca de la iglesia se las reveló el Espíritu Santo a los apóstoles y los profetas en ese entonces. Y en ese entonces se puso el fundamento y otra vez no se puede poner otro fundamento, ¿no es cierto? En una construcción, una vez que se pone la piedra angular, la piedra principal, el fundamento, la palabra revelada por el Señor está ahí, y luego por encima de eso, entonces los nuevos creyentes como piedras vivas vamos creciendo, vamos haciendo crecer este edificio espiritual a lo largo del tiempo que es la iglesia. Por tanto, solo una vez, solo hay una roca y solo hay un fundamento. Por eso es que todos nosotros nos basamos, dice la Biblia en Hechos que los cristianos vivían estudiando, mirando el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, dice en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento sobre el cual vamos a crecer. Y nosotros también crecemos sobre ese mismo fundamento. Ya no hay otro fundamento, nadie más puede poner otro fundamento. Solo se puso una vez y ahí quedó para siempre. Y está consignado en las Escrituras. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios, la verdad sobre la cual se va a fundar toda la vida de la iglesia. ¿Ok? Solo para definir algunas cosas más, ¿por qué Pedro no puede ser esa roca? Primero porque es un hombre. Y como hombre, para ser el fundamento de esa roca, tendría que ser un hombre perfecto. Cosa que Pedro no lo fue. Versículos después, inclusive del versículo que hemos leído, Pedro está diciéndole a Jesús, no vayas a morir a Jerusalén. Y Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Entonces, más que mostrarse como un fundamento sólido, fuerte, Pedro se muestra más bien como una piedra de tropiezo ahí. Entonces, Pedro no puede ser, porque es un hombre falible, un hombre que no es perfecto. Él no puede ser definitivamente la roca. En Mateo 18, verso 1, dice, cuando los discípulos empiezan a preguntarle quién es el mayor en el reino de los cielos, nos hace ver, está hablando unos versículos después de todo este evento, los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Si todos hubieran entendido que Pedro era
esa roca, que Pedro era el importante en esos momentos, Jesús hubiera aseverado, bueno, primero no hubieran preguntado a Jesús quién es el mayor, porque hubieran entendido, no, ya le dio a Pedro la potestad. Tú eres esa roca sobre la cual fundaré la iglesia. Entenderían obviamente que él es el mayor en el reino. Pero no, preguntaron quién es el mayor en el reino. Y Jesús tampoco no dijo, si eso es lo que hubiera querido enseñar, no dijo, oye, muchachos, ya les dije, ya les enseñé que era Pedro. Pero no, Jesús no dijo esto. ¿Qué respondió Jesús? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está siendo más importante la actitud de este niño, la humildad de esta persona. Pedro mismo nunca pretendió tener más autoridad sobre su grupo, ¿no? En 1 de Pedro 5:1, cuando escribe, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ¿no? O sea, yo también soy anciano con ellos, igual que ellos. Él no pretendió ser alguien superior a todos los demás. Y a partir de Hechos 12, leemos que ya no es Pedro quien está a cargo de la iglesia, sino nos da la idea que es Jacobo el que está en la iglesia, ¿no? Inclusive cuando Pedro es liberado, dice, saluden a Jacobo y díganle a Jacobo las cosas que han acontecido, ¿no? Haciendo ver de que Jacobo era uno de los principales. Y cuando se da el concilio, ¿no?, de Jerusalén, ¿qué es lo que ocurre? También es Jacobo que da la palabra final, que es lo que se tenía que hacer, y no Pedro, ¿no? Entonces, la Biblia misma nos va mostrando, Pedro no tuvo una supremacía sobre ellos ya a partir de Hechos 12, ¿no? Y lo otro, el argumento final es de que en ninguna parte de la Biblia encontramos una sucesión apostólica, ¿no? En ninguna parte de la Biblia encontramos a ningún apóstol diciendo que otros van a ser apóstoles. Pablo solamente mencionando que iba a levantar o que se tenían que levantar ancianos en las diversas congregaciones que se estaban levantando en el mundo, ¿no? Entonces no vemos tampoco una sucesión apostólica en toda la Biblia. Entonces, por esas razones, como hemos mencionado, por el contexto, por la gramática misma, por el contexto bíblico como lo entendieron Pedro y por las otras razones que hemos mencionado, es imposible. Pedro no podía ser esa roca fundamental sobre la cual se iba a fundamentar la iglesia. Es la identidad de Jesús, la identidad de Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo siendo la roca fundamental, la piedra angular. Ahora, volviendo al versículo de Mateo 16, verso 18, recordemos, dice, entonces, el verso 18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, sobre esta roca ya habíamos visto de qué estamos hablando. Cristo es esa roca y sobre esta roca va a edificar su iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9, Cristo va a edificar su iglesia. Cristo edifica su iglesia. No somos los creyentes, no somos los pastores los que edifican la iglesia del Señor, sino es Cristo quien edifica la iglesia misma. Decíamos en 1 Corintios capítulo 3, versos del 9 al 11, dice, pues por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en la construcción, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Pablo decía aquí en 1 Corintios, por la gracia
que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto constructor, ¿no? Él pone los fundamentos junto con los otros apóstoles y dice, ahora se edifica por encima. ¿Quién? La iglesia se edifica. Pero cualquiera dice que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Dice, cualquiera que edifica sobre este fundamento que estamos poniendo nosotros, como apóstoles, como profetas, tiene que tener mucho cuidado, porque nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Nuevamente, la base es Jesucristo, ¿no? Nuevamente, esa es la roca sobre la cual se está fundando toda la iglesia. Ahora, tenemos la piedra angular, tenemos el fundamento puesto. Ahora, ¿quién va a edificar la iglesia? ¿Quién va a construir toda la iglesia? Jesús mismo está diciendo, edificaré mi iglesia, ¿no? Es Cristo quien edifica su iglesia. No son los creyentes, no son los pastores. Cristo mismo prometió edificar la iglesia. ¿Y qué significa edificar? Miremos nuevamente la imagen, ¿no? De una construcción. La piedra angular, el fundamento, la base de la construcción, por decirlo de otra manera, y luego se comienza a poner cada ladrillo como piedras vivas. ¿Quién va a poner esas piedras vivas? ¿Quién va a poner esas piedras que va a permitir construir todo el edificio? Es Jesucristo mismo. No es el hombre, no son los hombres, sino es Jesucristo mismo. En Efesios 4:16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aquí dice en este versículo de Efesios, ¿no? Él es la cabeza, pero después Él hace, Jesucristo mismo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función, ¿no? Cada piedra viva ayuda a que los demás se desarrollen y entonces crece el cuerpo sano y lleno de amor. Entonces, ¿quién va a edificar la iglesia? Es Jesucristo. ¿A través de quién? A través de cada creyente en la historia. De cada creyente. A través de cada creyente, de cada uno de nosotros, Cristo va a seguir edificando la iglesia y a través de nosotros vamos a ayudar a que los demás puedan encajarse perfectamente en este cuerpo, entre nosotros. Entonces nos necesitamos a nosotros, unos a otros, para poder ir encajando en este cuerpo precioso que es la iglesia. Cada creyente entonces, que es sacado del mundo, ¿no? Que es arrancado del mundo, está hecho ¿para qué? Para construir este edificio que colectivamente la Biblia nos dice que es el templo de Dios, ¿no? El templo de Dios. Dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno de nosotros debemos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poner el don al servicio de los demás. Entonces, de esa manera va creciendo la iglesia. La iglesia, por tanto, es un templo donde se rinde culto a Dios, es un templo donde se adora, es un templo donde se intercede delante de Dios. Entonces, ¿quién es la iglesia? No es una estructura, sino somos nosotros. Somos esas piedras vivas que estamos juntas, ¿no? Por ello. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, ¿no sabéis, no entendéis que somos nosotros el templo de Dios? Entonces ya no hay un templo, una estructura externa, sino nosotros cuando nos juntamos somos el templo de Dios. Cuando nos juntamos nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque hay un fundamento, porque hay una roca que es Cristo y todos nosotros somos sobreedificados en ella y nos constituimos en el templo de Dios. ¿Y qué se hacía en el templo? ¿Qué se hace en el templo? Se ora a Dios en el templo, se alaba a Dios en el templo, se intercede, se adora a Dios. Somos el templo del Dios viviente juntos como iglesia. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 10
Efesios capítulo 2, verso 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es la iglesia, no? En general, la iglesia va constituyéndose en un templo, en un edificio, dice, bien coordinado, que va creciendo para ser un templo santo del Señor. Entonces somos templos vivos de Dios, somos un templo del Señor cuando nos juntamos, cuando nos unimos como iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando escribe Pablo a Timoteo, le dice que es la iglesia, le dice, ¿no? Es la casa de Dios, no una estructura, no un edificio, no unas paredes, sino cuando nosotros como creyentes nos juntamos, somos la iglesia, somos el templo del Dios viviente, somos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y obviamente estamos hablando de toda la iglesia universal del Señor. Sin embargo, Dios mismo nos dice que pone iglesias locales, ¿no? en cada lugar. Y estas iglesias locales, cada iglesia local se constituye entonces en un templo del Dios vivo para adorarle, para alabarle al Señor. Y nosotros lo podemos hacer independientemente en nuestras casas, claro que sí. Le adoramos a Él, le alabamos a Él y levantamos oración a Él. Así es. Pero Dios escogió un templo vivo donde se hace todo ello, que es cuando los cristianos se juntan, cuando los creyentes se juntan. Y es la iglesia del Señor. Ahora, la iglesia es suya, la iglesia es de Dios. Dice, y yo edificaré mi iglesia, ¿no? Jesús mismo la hace de su propiedad. Y Él dice que Él mismo la va a edificar. Él mismo va a poner las piedras que van a edificar la iglesia. Miremos algunos versículos, dice Juan capítulo 6, verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, ¿no? Esa piedra viva va a venir a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, sino que va a hacer Jesús, lo va a poner dentro de esta edificación que es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, en el primer versículo que leímos, dice, el Padre le da a Jesús estas piedras vivas. Ahora aquí nos dice, esta promesa es para quién, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Entonces el Señor va a llamar y va a poner en la iglesia, porque quien edifica la iglesia es el Señor. El Señor es el que llama, no el hombre, sino el Señor es el que llama. Hechos capítulo 2, verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, el Señor iba añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién la construye? Es el Señor. No es el hombre, sino es Dios mismo. Hechos capítulo 11, verso 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, ¿no? Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Quién la agregó? No fue el hombre, sino fue Dios mismo quien agrega a toda esta multitud, ¿no? Quien va a edificar su iglesia. Hechos capítulo 13, verso 48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice, y creyeron, escucharon el mensaje, y creyeron, ¿quiénes? Los que estaban ordenados
para vida eterna, los que Dios había designado para que vivan para vida eterna, porque ¿quién es el que edifica la iglesia? Es Jesucristo, ¿no? A los que había Él ordenado que ellos iban a ser parte de la iglesia, entonces empieza a añadir a la iglesia, y la iglesia va creciendo como un gran edificio. Entonces, esta predicación que los apóstoles estaban haciendo en ese tiempo, por más verdadera y fiel que era, no podía ganar convertidos para Cristo si es que Cristo mismo no los atraía. Si es que Dios mismo no los atraía. Hemos visto varios versículos en donde Él nos dice que ese es el Padre quien lo trae, los llamados por el Señor, los que fueron preparados para vida eterna, los que el Señor añade a esta construcción. Entonces es Cristo mismo quien va a edificar a la iglesia. Entonces fueron salvados todas esas personas a las cuales soberanamente el Señor pudo escoger para que sean parte de la iglesia. Recordemos, por tanto, si es que es su iglesia y Él la está edificando, Jesús ama a la iglesia, ¿no? Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice que así como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama la iglesia. Este amor habla desde un pasado hacia un futuro del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por la iglesia, dice. Él dio la vida por la iglesia. Así mismo Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, ¿no? Qué interesante, ¿no? Poder meditar. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por su iglesia. Amó tanto su iglesia que se sacrificó por su iglesia. Ok, entonces el Señor nos dice que Él ha ido llamando y va a llamar a todos los que van a ser parte de la iglesia. Y el Señor murió, dio su vida por cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia. Y de esa manera la iglesia va creciendo, ¿no? Y si el Señor ama a su iglesia, obviamente cuando le tocan a su iglesia, es como si le estuvieran tocando a Él, porque es parte de un solo cuerpo, es parte de una sola estructura. Y miremos algunos ejemplos. En Hechos capítulo 9, verso 4, dice, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, recordemos, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, muchos hombres los encarcelaba y estaba persiguiendo a los cristianos. Y en Damasco el Señor le dice a Pablo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. ¿A quién perseguía Pablo físicamente? A Jesús no lo podía perseguir porque estaba muerto. Y Pablo lo consideraba muerto. ¿Pero a quién perseguía? A la iglesia, a su iglesia. Y cuando Jesús se enfrenta a Pablo, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque si persiguen a la iglesia, persiguen al Señor mismo. Y este Señor que ama la iglesia y que cuando la iglesia es tocada, inclusive él es como si le tocaran a Dios mismo. En Hebreos capítulo 2, verso 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién? Jesucristo mismo. No se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Él no se avergüenza de su iglesia. Él ama su iglesia. Hebreos capítulo 11, verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De nuevo, Dios no se avergüenza de su iglesia. Dios ama su iglesia, de manera que
se dio a sí mismo por ella y inclusive, ¿no? ¿Para qué? Para santificarla, dice, para perfeccionarla en el amor del Señor. Porque el Señor siempre a los suyos ha tenido un amor especial. En Zacarías capítulo 2, verso 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, ¿no? Entonces ama el Señor tanto la iglesia que cuando le tocan es como si le tocaran a la niña de sus ojos y obviamente Él va a reaccionar. Y esa es la idea que nos está transmitiendo el Señor. Él ama a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento de la misma. Él es el que la va edificando. Él murió por la iglesia y Él va edificando la iglesia. Es su esposa, es su cuerpo, ¿no? Jesús mismo nos muestra diferentes formas, diferentes figuras para hacernos ver qué tanto ama la iglesia. Que tanto ama la iglesia como un cuerpo constituido. Nos ama individualmente, sí, pero hay un énfasis muy especial en que Dios ama a la iglesia, a los escogidos que están reunidos para alabarle, para adorarle a Él. Y esto obviamente nos da la seguridad de lo que Dios está haciendo. Y cuando podemos entender un poquito, entonces, tomando un poco de esto, en lo que constituye la iglesia local, tu iglesia local, tú puedes decir entonces que tu iglesia local está fundada sobre Jesús. Y Jesús está edificando tu iglesia local. Y Jesucristo ama a tu iglesia local. Jesucristo murió por cada uno de los que están en tu iglesia local. Y por tanto, si Jesús ama y el que toca su iglesia, aún su iglesia local, dice, es como si tocaran la niña de sus ojos. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros amar a nuestra iglesia local, amar a los hermanos que están ahí y edificándonos juntos, ¿no? Para seguir creciendo a través de los dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Volvemos a Mateo 16, verso 18, y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y hemos visto quién es esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta aseveración yo voy a edificar mi iglesia. Cristo mismo es el fundamento de la iglesia. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Y ahí viene la promesa que Jesús está dando a sus discípulos. Recordemos cuando iniciamos, decíamos, ellos están viendo poco a poco como cada vez más el pueblo mismo, las autoridades están despreciando a su maestro. Él tiene que irse a lugares periféricos para no estarse confrontando con ellos constantemente. Jesús mismo les va a decir que ellos van a morir, que Él va a morir y que sus discípulos van a ser perseguidos. La pregunta es, ¿y entonces ahora va a prevalecer esto? ¿Va a prevalecer este movimiento? Y Jesús está diciendo, sí, mi iglesia va a prevalecer. Y aún las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades a menudo se ha ido interpretando como las fuerzas malignas de Satanás atacando a la iglesia. Y si bien es cierto, las fuerzas malignas de Satanás atacan a la iglesia, pero en este lugar, en este versículo específicamente, las puertas no son un instrumento de guerra, ¿no? Entonces, como las puertas van a atacar a la iglesia, no. ¿Cuál es el propósito de una puerta? El propósito de una puerta es, una vez que se cierra, es no dejar ser conquistada y tampoco permitir la salida de nadie. Nadie se puede escapar. Ahora, el Hades, en el contexto y en este versículo, nos está hablando de la morada de los muertos, que el Hades es la morada de los muertos, el lugar de la muerte. Entonces puede entenderse claramente como la muerte. Por tanto, Jesús está diciendo que la muerte no va a tener poder para mantener cautivo al pueblo de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán
sobre ella, sobre la iglesia. La muerte no va a poder mantener cautivo al pueblo de Dios. Sus puertas, las puertas de la muerte no tienen la fortaleza para vencer y mantener prisionera a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ya conquistó el pecado y ha conquistado la muerte. ¿A favor de quién? A favor de su iglesia, una vez más, ¿no? Satanás tiene el poder de la muerte y constantemente lo va usando para destruir la iglesia. Pero la victoria final siempre ha sido de Cristo. En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el Señor que ha vencido a la muerte para que ya en la iglesia no haya temor a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pablo cuando escribe aquí, ¿no?, en un tono de burla, dice, ¿y dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto que antes nos asustaba? Ya no puede asustarnos porque Cristo consiguió la victoria a través de nosotros. ¿Y por qué era importante lo que Jesús estaba enseñándoles? Diciéndoles, ok, yo voy a morir, pero las puertas del Hades no van a prevalecer conmigo. Las puertas de la muerte no van a prevalecer. Y ustedes van a ser perseguidos y ustedes también van a morir en el futuro, pero las puertas del Hades tampoco va a poder detenerlos. Las puertas de la muerte tampoco lo va a poder detenerlos. Lo peor que puede hacer, como alguna vez decíamos, lo peor que puede hacer el enemigo, ¿qué es? Es matar este cuerpo. Nada más, es lo peor que puede hacer. Pero su iglesia finalmente va a prevalecer. Ni la muerte siquiera lo va a detener. Y la muerte para un creyente, como decía Pablo, es finalmente ganancia porque vamos nosotros al lado de Cristo. Entonces, la iglesia decía, Jesús decía, sobre este fundamento edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no la van a detener. La iglesia va a prevalecer, la iglesia va a ser preservada por todos los tiempos. Y eso es lo que pasó. Aún cuando estuvo la iglesia en esos tiempos y hubo graves dificultades, hubo muertes de muchas personas, la iglesia prevaleció y hoy sigue habiendo muertes de creyentes y hoy sigue habiendo persecución en algunas naciones, hasta la muerte inclusive, pero la iglesia sigue prevaleciendo, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien la sostiene, porque es Jesucristo quien es el fundamento de la iglesia, porque la iglesia ha sido edificada, es edificada por Jesucristo y su fundamento es Jesucristo mismo. Por eso es que la muerte no va a poder limitar la iglesia. Si la iglesia estuviese fundamentada sobre un hombre, seguramente ya caería todo esto. Pero no, hemos visto por más de 2000 años la iglesia ha prevalecido. Y la iglesia ha prevalecido ¿por qué? No porque ha sido fundada sobre un hombre, sino porque ha sido fundada sobre la roca eterna que es Jesucristo mismo, que es el Hijo del Dios viviente. Por eso es que la iglesia ha prevalecido y la iglesia prevalecerá todavía hasta el tiempo que termine todo esto, hasta que el Señor finalmente nos llame a su presencia a toda la iglesia. En el tiempo, la iglesia resistió, la iglesia prevaleció. Recordemos aún la Biblia nos muestra, desde el inicio temprano de la iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida, mataron a sus seguidores, pero ni aún la muerte, ¿no?, dada por los emperadores romanos, pudieron hacer que la iglesia muriera. La iglesia siguió creciendo. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo y quien edifica la iglesia es
Cristo mismo. Y la iglesia resistió la persecución, la iglesia resistió en todo ese tiempo, aún la iglesia resistió la desviación doctrinal que hubo desde el siglo IV hasta el siglo XVI más o menos, ¿no? Donde se dejó la doctrina apostólica y los hombres empezaron a desviarse, ¿no? Si recordamos un poco de la historia, ¿no? La iglesia, fruto de todas estas persecuciones, y empezó, ¿no?, un grupo de la iglesia a desviarse de la doctrina de los apóstoles, y empezó a poder darle cada vez más autoridad a los hombres, hasta que finalmente hubo toda una desviación doctrinal cuando Constantino, ¿no?, entre comillas, se hace creyente y le da ese poder al hombre, le da ese poder político a la iglesia. El hombre se desvía y empieza a darle poder al hombre por encima de las escrituras mismas. Entonces se deja el fundamento de los apóstoles y el hombre empieza a construir, empieza a tratar de edificar una casa, empieza a poner nuevas cosas que no están en las escrituras, ¿no? Y es toda una desviación doctrinal durante muchos siglos, hasta el siglo, más o menos hasta el siglo XVI, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa desviación doctrinal, siempre hubo, ¿no? ¿Quiénes siempre hubo? Creyentes verdaderos, su iglesia remanente que estaba ahí por debajo, siendo perseguida, siendo muerta, ¿no?, para que no resurja nuevamente la iglesia verdadera del Señor, ¿no? Se le da el máximo poder al hombre cuando el imperio romano inclusive cae, se le entrega todo el poder político inclusive a este hombre, al obispo de Roma, ¿no? Se le entrega todo el poder, declarándole el pontífice máximo, ¿no?, con todo el poder político. Entonces se desvía totalmente, ¿no?, doctrinalmente ello, pero hay un remanente que siempre está quedando. ¿Por qué? Porque a pesar de las persecuciones, a pesar de la muerte, a pesar de las desviaciones doctrinales, la iglesia prevalecerá. ¿Por qué? Porque su fundamento es Cristo. Y el fundamento es la verdad de su palabra que está ahí y que todos vamos nosotros aprendiendo. Si bien es cierto, la iglesia prevalecerá, la iglesia se mantendrá ahí firme, pero la iglesia no es infalible. Nunca Jesús nos enseñó que la iglesia era infalible. ¿Por qué no? Porque está constituida por todos los fieles que todavía estamos en carne. Tampoco nos dice que la iglesia no tendrá ningún defecto, sino al contrario. ¿Cuál es el propósito de Dios? Habíamos leído en Efesios: perfeccionar a su iglesia. Hacer una iglesia, dice, vestida, ¿no?, de lino fino, sin mancha ni arruga, ¿no? Porque todos nosotros entramos así. Por tanto, la iglesia va a prevalecer, la iglesia va a permanecer firme, es columna y baluarte de la verdad, mientras se mantenga en el fundamento de los apóstoles, mientras se mantenga en la palabra de Dios. Pero cuando empieza a desviarse, empezamos a perder el rumbo. Pero siendo esa columna y baluarte de la verdad, ¿somos infalibles? No. ¿Somos personas sin defectos? No. La iglesia sigue siendo un conjunto de creyentes que somos falibles, que tenemos defectos y que vamos a necesitar de Dios mismo para que nos ayude a seguir creciendo. La iglesia, por tanto, no es perfecta ni nunca va a ser perfecta. La iglesia no es falible, no es infalible y nunca lo va a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque somos todavía creyentes que vamos nosotros creciendo. Sin embargo, la iglesia prevalecerá. ¿Por qué? Porque Cristo es su fundamento principal, porque la obra, la palabra de Cristo es la misma y va a seguir siendo la misma por siempre. Porque a través del Espíritu Santo, el Señor mismo enseñó a los apóstoles las verdades de su reino. Y nosotros nos mantenemos firmes en esas verdades de su reino. Porque el fundamento de la iglesia no está
en una organización de hombres. El fundamento de la iglesia no está en las ideas de los hombres, sino está en el Señor mismo. ¿Y esto qué implica? Esto implica muchas cosas. Esto implica que uno puede descansar en el hecho de que nosotros no somos los que edificamos la iglesia. Y no tenemos tampoco la capacidad para poder hacerlo. No podemos ni sostenernos a nosotros mismos, menos vamos a sostener a la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca, sobre este fundamento, Él edificaría su iglesia. Y Jesús reveló ese fundamento doctrinal a los apóstoles. Y no habrá ningún otro fundamento más que se ponga, más que el fundamento doctrinal que se puso con los apóstoles y los profetas, ¿no? Esa es la razón por la cual durante más de 2000 años la iglesia prevalece. Y la iglesia que se funda en Jesucristo se mantiene. La iglesia que fundó Jesucristo se mantiene hasta el día de hoy. Por eso podemos estar tranquilos que la iglesia prevalecerá. La iglesia seguirá prevaleciendo a través de los tiempos. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es el que nos da la inteligencia. Cristo es el que hace todo para que se fundamente la iglesia. Nosotros es a través de nuestra sabiduría, es a través de nuestra habilidad, es a través de nuestra inteligencia que se edifica la iglesia. No, sino es Cristo mismo. Seguramente algunos han escuchado, ¿no? Hace años se hablaba de algunas estrategias de crecimiento de la iglesia, ¿no? El crecimiento y todas otras estrategias de cómo hacer crecer la iglesia. Pero a la luz de estos versículos, finalmente, son estrategias de hombres, que finalmente no estamos llamados a ello, porque nosotros no edificamos la iglesia, sino es Cristo mismo quien edifica. Cristo mismo es quien va a traer a todas las personas que van a ser parte de la iglesia local y de la iglesia en general, ¿no? No somos nosotros, es Cristo mismo el que lo va a hacer. Inclusive hubo tiempos en que se hicieron estudios de mercados en los cuales se preguntaba a las personas, ¿y qué necesita nuestra iglesia? ¿Qué la iglesia puede hacer para que sea más atractiva a las personas? ¿No? Absurdo, porque no es una organización humana, es una organización divina. Y la iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace, porque Él ha prometido edificar su iglesia. Otro tiempo la iglesia empezó a mirar el éxito del mundo y empezaron a decir, mira, la gente exitosa atrae personas, por tanto la iglesia tiene que ser exitosa para atraer a personas. Absurdo, nuevamente absurdo, porque nosotros no edificamos la iglesia, sino es Cristo quien edifica la iglesia. ¿Y cómo el Señor nos usa a nosotros para edificar su iglesia? A través de la prédica del evangelio, a través de predicar las grandezas de Cristo, a través de predicar el hecho del pecado del hombre, de la pequeñez del hombre y de la condición de pecado del hombre y que Cristo puede ser el Salvador que necesitamos. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos nosotros llevando el instrumento que Dios va a usar para poder edificar su iglesia. ¿Sí nos ha dejado una misión? Sí, el poder predicar el Evangelio, el poder llevar las buenas nuevas a otras personas. Y a través de ello, Cristo va a seguir edificando su iglesia. Cuando pensamos que es por nuestras metodologías, que es por nuestras estrategias, que es como va a crecer la iglesia, estamos diciendo Jesús no es suficiente, que Jesucristo no basta, que necesitamos algo más, ¿no? Si Jesucristo prometió edificar la iglesia, pero no vemos que se está edificando, entonces algo está pasando, entonces hay que nosotros poner la iniciativa y ver qué podemos hacer. Porque indirectamente estamos diciendo, Jesucristo no basta. Y eso también es absurdo, porque es Cristo quien edifica su iglesia. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 20,
Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Ustedes, dice, son edificados para ser morada de Dios. Pregunta, ¿quién cambia los corazones para llegar a la iglesia? ¿El hombre o es Cristo? Es Cristo. ¿Quién nos da el sentido de dependencia de Dios? Cristo mismo. ¿Quién nos impulsa a servirle al Señor? Cristo mismo. De manera que no somos nosotros, sino es Cristo mismo quien va a edificar su iglesia. Nosotros podemos cuidarla, podemos regarla, pero el crecimiento lo va a dar Dios, ¿no? En Corintios mismo Pablo hablaba y decía, Apolos regó, y yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor, porque Él va a edificar su iglesia. Nosotros podemos regar, y es nuestra función, regar, plantar, sembrar la semilla y estar llevando el evangelio, pero quien da el crecimiento lo hace ¿quién? El Señor. Por mucho tiempo, ¿no? Cuando no se entendió esto, se inclusive, ¿no? Se le puso al pastor, ¿no? De la iglesia como alguien a quien la gente debería depender. O alguien de quien debería depender las personas. Pero nosotros como creyentes no dependemos de ningún pastor, de ningún anciano. Debemos depender de él, pastor. Jehová es mi pastor, ¿no? Solo depender de él. Un pastor humano, ¿no? El anciano de la iglesia. Finalmente somos instrumentos humanos que vamos a servir al Señor como podemos estar sirviendo en cualquier otra posición en la iglesia. Pero, ¿quién fortalece? Es Dios mismo. ¿Quién nos anima? Es Dios mismo. ¿Quién nos sostiene? Es Dios mismo. ¿Quién nos transforma? Es Dios mismo, el dueño de la iglesia. Cristo mismo, el que murió por ella y el que ha prometido edificar su iglesia. Por tanto, no podemos decir, no, es que nuestros líderes no nos fortalecen. No, quien nos va a fortalecer es el Señor. Nuestros líderes no nos animan. No, porque quien nos va a animar es el Señor mismo. No es que nuestros líderes no nos sostienen. No, porque quien nos va a sostener es el Señor mismo. No es el hombre, sino es Dios mismo. Y estas palabras debieron ser un gran aliciente para sus discípulos. Ellos prontamente iban a ver a morir a Jesús, iban a ser perseguidos. Y ellos se recordarían las palabras de Jesús, que Él edificaría su iglesia sobre ese fundamento firme, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es esa roca eterna. Y esto debió alentarles, y esto debe alentarnos a cada uno de nosotros. Porque podremos pasar por momentos difíciles, podremos pasar por momentos difíciles como país, como entes locales, como personas, pero recordemos que Cristo es el que finalmente edifica la iglesia. Cristo es el que va a hacer que la iglesia prevalezca finalmente. Si nosotros fuéramos los edificadores, ya la iglesia no existiría. Pero Cristo es el dueño de la iglesia, y si es el dueño de la iglesia, es el que edifica la iglesia, es quien murió por la iglesia. Por tanto, ¿a nosotros qué nos queda? A nosotros nos queda seguir lo que su palabra nos está diciendo, seguir lo que el dueño de la iglesia nos dice, qué es lo que tenemos que hacer. Y si el dueño de la iglesia nos dice cosas como que debemos alabarle, vamos a alabarle, que debemos adorarle, vamos a adorarle, que debemos leer su palabra, vamos a leer su palabra, que debemos orar, vamos a orar, que no debemos dejar de congregarnos, pues no nos dejamos de congregar, que si tenemos que hacer los sacramentos que el Señor nos dijo, como el bautismo y la cena del Señor, los vamos a nosotros hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De acuerdo como la Biblia también nos dice, porque no podemos inventar un bautismo, no podemos inventar una forma de hacer la cena del Señor, sino tal como el Señor nos ha enseñado. Y por tanto la iglesia pertenece a Cristo mismo. Ningún hombre tiene derecho
a poner ningún otro fundamento. El fundamento es Cristo. Él la edificará y por eso la iglesia prevalecerá, porque nadie la podrá arrebatar de su mano. Tenemos la responsabilidad como hombres de predicar su palabra, de hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero quien edifica finalmente su iglesia, quien la sostiene, es el Señor mismo. Y esa es una preciosa promesa a la cual todos nosotros nos sostenemos. La iglesia prevalecerá y la iglesia seguirá prevaleciendo. Aunque sea perseguida, aunque la muerte quiera atraparla, aunque rujan las montañas, ¿no? La iglesia va a prevalecer. Esa es la promesa del Señor. Y qué gran promesa para todos nosotros. Amén.